Muy buenas tardes. Mi nombre es Solange Barría, profesora de Educación Diferencial y coordinadora del Programa Universitario de Formación Sociolaboral para Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, PROFODIS, de la Universidad Central. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cristina Orozco Canelo, soy profesora de Educación Diferencial, soy coordinadora del área de discapacidad intelectual de la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial de la Universidad Central de Chile. Bienvenidos y bienvenidas. Para dar inicio a esta presentación, lo primero que queremos invitarles a mirar el título de nuestra presentación. Y nuestra presentación se refiere a destacar las capacidades de las personas en situación de discapacidad. Parece un poco raro el título, pero lo que queremos destacar hoy día y poner en la mesa, ¿no es cierto?, son cómo las personas van de a poco desarrollando algunas habilidades que le permiten entonces integrarse a la sociedad igual que cualquier otra persona. Entonces les vamos a invitar hoy día a hacernos algunos planteamientos. Siguiente. Lo primero que tenemos acá es este afiche, ¿no es cierto?, o esta imagen, que tiene una característica bien especial. Si se fijan bien, está rayado, ¿no es cierto?, o tachado el DIS, y solamente habla de capacidad. Entonces la pregunta es, para ustedes y para nosotros, saber si realmente existe la discapacidad. Esa es una de las cosas principales que nosotros tendríamos que preguntarnos, sobre todo a ustedes, que son las personas que viven esta situación de discapacidad. Decir entonces que la discapacidad es un constructo social, simbólico, es un término genérico, relacional, que incluye condiciones de una o más deficiencias físicas, mentales, que limitan entonces ciertas actividades y restringen la participación de todas y todos, como cualquier otra persona que no está en situación de discapacidad. Cuando decimos que es un constructo social, quiere decir que nosotros cada día vamos construyendo y vamos observando esta situación de discapacidad, sobre todo entre los grupos sociales, en las relaciones que nosotros establecemos con otros, y en las redes sociales también, y en el tejido social en general. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una limitación propia para trasladarse producto de una situación desventajosa que sucedió en algún momento de su gestación, o durante el nacimiento, o posterior a eso, como cualquier persona, podría ser, en el caso de personas con discapacidad física, que necesitará algunos bastones, ¿no es cierto?, a lo mejor un típico carro para poder trasladarse, o una silla de ruedas, para que después, o sea, para que las personas pudieran trasladarse de un lugar a otro y tener la posibilidad de trasladarse. No obstante, a pesar de estas ayudas técnicas que nosotros les podemos dar para que ellos se trasladen, o para que ustedes se trasladen de un lugar a otro, hacen falta más cosas en nuestra sociedad, cosas digo porque ya las vamos a ir analizando, que van a permitir que ustedes puedan participar mejor en esta sociedad, o en esta comuna donde nosotros vivimos, en esta comunidad. Entonces, tenemos por un lado la limitación física, las ayudas técnicas, pero además tenemos que exigir, ¿no es cierto?, y promover que ustedes puedan tener, o para todos, podamos tener, por ejemplo, veredas que sean lisas, por ejemplo, tener rampas de acceso, por ejemplo, tener ascensores, por ejemplo, tener un lugar dentro del transporte público que se respete. Por lo tanto, aparte de construir o hacer aquellas adaptaciones que ustedes necesitan, o que otras personas necesitan, tenemos que además educar a las personas para que nos respetemos unos y otros en nuestra diversidad. ¿Okay? Siguiente, por favor. De acuerdo al artículo 5, nosotros tenemos entonces dos cosas fundamentales. Por un lado tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, porque vamos a hablar entonces de la participación jurídica de las personas con discapacidad. Tenemos entonces la Ley 20.422, de febrero del año 2010.
esta ley tiene los principios básicos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en esta ley, en el artículo 5, se define lo que se denomina como persona con discapacidad, como aquella que teniendo una o más deficiencias mentales, físicas, o sea, por causa psíquica o intelectual o sensorial de carácter temporal o permanente, al interactuar con las barreras presentes en el entorno, ve impedida o restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en igual de condiciones que los demás. Acá ya se vislumbra un cambio de paradigma, ¿no? Donde el contexto es la base para que nosotros podamos permitir que todas las personas participemos en una sociedad de acceso, una sociedad asequible, ¿no? Donde nosotros podamos participar plenamente, donde se movilicen varios sectores de nuestra comunidad para que eso sea realmente efectivo y no sea una cuestión que está relegada para algunas personas y para otras está permitida. Continuemos, por favor. Como ya sabemos, todos somos diferentes y todos tenemos condiciones diferentes. Pero depende de varios factores esto que nosotros miremos cuáles son las capacidades y cuáles son las limitaciones que nosotros podemos tener. Entonces esta charla tiene un poco de eso, para que nosotros podamos, junto con todos, determinar y observar y conocer y comprender que existen las capacidades y también algunas limitaciones. Las capacidades coexisten con las limitaciones, no es algo que sea completo del ser humano. La discapacidad es una de las distinciones, o es una de las distinciones que tenemos todos los seres humanos, no es algo que haya que relevar, ¿no? Es como ser mujer, como ser hombre, como ser homosexual, heterosexual, es como ser blanco, amarillo, negro, no es algo que sea determinante para una persona u otra persona. Entonces, lo que nosotros vamos a mirar son las capacidades y vamos a determinar también que las capacidades se fundamentan entonces en nuestro empuje y en nuestros valores propios para seguir adelante, independiente de la situación que nosotros vivamos. Otra cosa importante es que la discapacidad pareciera que es la mala actitud de los otros, ¿no? De los otros que nos rodean, del contexto que nos rodea. ¿Por qué mala actitud? Porque nosotros tendemos a ver la discapacidad como algo propio de la persona y no logramos entender que la discapacidad, como es un constructo social, se produce cuando nosotros estamos obstaculizando o levantamos barreras para que las personas puedan participar en todos los entornos que quieran participar. Y tenemos que darle oportunidades, eso es lo mejor. Hay que tener oportunidades y buscar las oportunidades también y reclamar los derechos también para que esta situación vaya cambiando. El caso de un corredor muy famoso, Blake Lippert, de Estados Unidos, ¿no es cierto? Este señor, aparte de todas las dificultades que tuvo él para lograr ser uno de los número 1 en las competencias de maratón en su país y en otros lugares del mundo, él tuvo que lidiar primero con la situación de haber nacido sin piernas y luego liderar, o sea, quiero decir, luchar contra su alcoholismo. Entonces hay dos situaciones ahí que lo tenían sumido en una desesperanza de vida. No obstante, se da cuenta que una vez que le ponen estas prótesis, él puede caminar, pararse, ser un poco más alto que los demás, pero en realidad las prótesis son proporcionales al tamaño que él tendría, así que tampoco es tan alto como algunas personas piensan. Y él dice entonces que la discapacidad es la mala actitud que tienen las propias personas con discapacidad y lo que rodea a estas personas. Y dice también, en una frase que a mí me hace mucho sentido, dice que la vida de una persona es el 10% de lo que le toca vivir, es decir, esta situación de vivir sin piernas, ¿no es cierto?, para él, que nació en esa situación, y luego el 90% es la manera de cómo uno afronta la vida. Y eso no solamente para las personas con discapacidad, sino que también para nosotros, que cada día nos quejamos y decimos, mira lo que me pasó, esto, otro, y algunas personas sucumben en eso y otras personas salen adelante porque tienen esta actitud positiva con respecto a la situación que les tocó vivir, ¿no?
Entonces eso yo creo que es muy destacable, por eso lo trajimos acá como un ejemplo de una actitud adecuada para vivir esta situación de discapacidad. Siguiente, por favor. También, no solamente nosotros quisiéramos mencionar las personas que viven en una situación de discapacidad física, sino que también aquellas personas que son bastante más vulneradas en su derecho, como las personas con discapacidad intelectual, psíquica o mental. ¿Ya? Y ellos también, y ellas también, dentro de, mira, en realidad, dentro de un contexto que es bastante segregador, pero a su vez integrador, es medio raro lo que estoy diciendo, pero ellos también tienen posibilidades de participar, pero participan con los iguales, dadas sus características, supongo yo. Entonces, se han hecho históricamente desde hace mucho tiempo muchas olimpiadas especiales para personas con discapacidad intelectual. Estas parten en Estados Unidos con Olympic Special, vienen a Chile y hacen también que las escuelas especiales vayan preparando a los niños y niñas y jóvenes también en distintos tipos de deportes, que no son los deportes paralímpicos, son deportes distintos, ¿no? Exigencias distintas, mediciones distintas, y acá lo importante es destacar el empeño de las personas que se comprometen a sí mismas para participar, para ejercitar, para surgir, para obtener una medallita de oro o una cintita de color, etc. Entonces, este 8 de marzo del 2021, esta organización nuevamente, sumándose al Día Internacional de la Mujer, celebró las Olimpiadas Especiales en Chile. Y lo importante de esto es que ellos buscan, con estas Olimpiadas, tener un mundo más justo, inclusivo y diverso, que luche con la desigualdad de género en todos sus niveles, educación, trabajo, salud y deporte, particularmente con las personas con discapacidad intelectual. Y ahí tenemos a Claudia Saldaña, que que ganó, perdón, una medalla de oro en 100 metros planos, como ustedes la pueden ver. Así que en todos los ámbitos de la discapacidad se están haciendo acciones y estamos demostrando cada día más que la capacidad no tiñe, o la discapacidad no tiñe a todas las personas, ni las capacidades tampoco. Es algo con que la persona vive constantemente y es parte de sí mismo, ¿no? Entonces tenemos que relevarlo al lugar donde tiene que estar. Siguiente, por favor. Como les decía antes, desde la convención, perdón, disculpa, aparte de lo que ya voy a decir a continuación, nosotros tendríamos que hacer algunas preguntas que nos ayudarían a resolver lo que tenemos y también a reconocer lo que tenemos y a comprender mejor lo que podemos hacer y no. Entonces, algunas de esas preguntas son, por ejemplo, ¿cuáles son mis derechos? ¿Qué quiero lograr en mi vida? Eso es súper importante. ¿Qué quiero lograr en la vida? ¿Con qué cuento para lograr eso? ¿A qué barreras me enfrento? Y cómo todo aquello que yo conozca y todo aquello que yo busque, ¿no es cierto?, como oportunidades o los apoyos que me den, me van a permitir finalmente mejorar mi calidad de vida, que es una de las cosas más importantes y por lo que todas las personas, yo creo, en la vida quisieran luchar para obtener una mejor calidad de vida. Siguiente, por favor. Y aquí voy. Con respecto a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización Nacional de las Naciones Unidas, de la Organización de la ONU del año 2006, esta Convención de Derechos de las Personas fue ratificada por Chile en agosto del 2008. Y el propósito de la Convención, que ustedes ya lo deben conocer, tiene que ver con promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. ¿Okay? Todos nacemos dignos, dicen los derechos humanos. Todos tenemos igualdad de derechos, pero tenemos que ser también equitativos, ¿no es cierto?, para saber qué le vamos a dar a una persona, qué le vamos a dar a otra, para que puedan lograr también la participación plena dentro de nuestra sociedad. Siguiente, por favor.
Con respecto a la capacidad jurídica, conocer cuáles son nuestros derechos. La fotografía muestra una de las tantas marchas que se hacen aquí en Chile, por allá por el mes de noviembre, donde participa poquísima gente, y también tiene el eslogan que hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, con el cambio de paradigma, el movimiento social de la discapacidad acuñó, que dice nada sobre nosotros sin nosotros, ¿ok? Esa es una de las frases o de los logos más importantes, porque cada vez que nosotros hablamos desde mi perspectiva de una persona sin situación de discapacidad, no estoy comprendiendo muy bien lo que vive una persona con discapacidad. Por tanto, es muy importante que las personas con discapacidad puedan ser las que levanten la voz, ¿no es cierto?, por decirlo así en el sentido político, levanten la voz, hagan sentir su voz, sus necesidades y reclamen sus derechos. Ahora, una de las cosas más importantes es que las personas con discapacidad, así lo dice la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en el artículo 12, tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, y eso es súper importante. Eso se está dando paulatinamente en distintas partes del mundo, ¿no? En Alemania, en Finlandia, en Perú, en México. En Chile hay una cosa ahí que está entrampada todavía, y las recomendaciones que ha hecho la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad desde el año 2016 a Chile aún no se han solucionado. Y además agrega este artículo 12 que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás personas en todos los aspectos de la vida. No obstante, aún en Chile, por favor la siguiente, aún en Chile, esta capacidad jurídica, que es la aptitud de una persona para ser sujeto de derecho, ejerciéndolo y adquiriendo obligaciones sin necesidad de que exista un tercero que sustituya la voluntad y toma de sus decisiones, aún está en estudio, aún está pensándose. Es muy difícil para los pueblos y para los estados reconocer que independiente de la capacidad que tengan las personas o discapacidad que tengan las personas sí pueden tomar decisiones, pequeñas decisiones, decisiones de, no sé, decisiones medianas, por decirlo así, y decisiones más grandes, ¿no? En cualquiera de sus dimensiones de vida, en cualquiera de las situaciones que les sucedan en la vida, las personas pueden tomar decisiones por sí mismas. Si no fuera así, pueden tener el apoyo de otra persona que los acompañe en las decisiones. Sin embargo, en Chile, ¿no es cierto?, como dije antes, a Chile, la organización del Comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad le solicitó a Chile que derogue toda norma que limite la capacidad jurídica de las personas con discapacidad adultas y se establezca un modelo de toma de decisiones con apoyo. Eso es una de las cosas más importantes, pero asimismo recomendó la derogación de las normas que limiten el consentimiento libre e informado de todas las personas con discapacidad, incluidas las declaradas interdictas o institucionalizadas para actuar en todo tipo de intervenciones médicas o científicas y en las decisiones de su vida, en cualquier decisión, sin consultarle, entonces estamos vulnerando los derechos de las personas. No obstante, de acuerdo a lo que nos dice el diario El Mostrador del año 2019, y de acuerdo a los informes también de la Convención, donde están siguiendo lo que sucede en cada uno de los países, esta situación aún en Chile no se ha resuelto. Cuesta todavía, ¿no? Nuestra cultura ha sido muy lenta en reconocer a las personas en situación de discapacidad como un sujeto válido, ¿no?, como un otro legítimo, y yo creo que tiene que ver con la educación de todas y todas, y con mirarnos unos con otros como iguales, y no como personas distintas por vivir una situación que ni siquiera elegimos, o por tener un accidente, o por tener una secuela que nos va a dejar a lo mejor sin un órgano sensorial o sin un órgano que nos permita la movilidad física o algo relacionado con nuestra capacidad intelectual. Siguiente. Entonces, a continuación, quiero dejar a mi compañera Solange
para que siga presentando esta charla. Muchas gracias. Bueno, también es importante que, en este caso, las personas en situación de discapacidad se hagan la pregunta, ¿qué quiero lograr en mi vida? ¿Ya? Porque eso también, desde ahí, también se releva el derecho de la persona a decidir lo que quiere hacer en su vida, o lo que quiere para su vida. Históricamente, para las personas en situación de discapacidad, han sido un tercero que ha tomado las decisiones en cuanto, tal vez, qué actividades quieren realizar en su tiempo de ocio, qué ropa se quieren poner, o diferentes decisiones, en este caso, que tienen relación principalmente con la vida personal de la persona o de cualquier persona. Y en este sentido también, si se vincula a los derechos de las personas con discapacidad, también tiene relación a cómo yo quiero mi vida o qué quiero hacer en mi vida. Pero de aquí también es importante, como decíamos recién, de respetar la decisión de las personas, ¿ya? Y claramente aquí en esta diapositiva se presentan dos ejemplos de dos personas y de cierta manera representan a los colectivos o a las personas en situación de discapacidad, que cuando se proponen establecer proyectos de vida o metas en su vida, con los apoyos necesarios, estas se logran, ¿ya? Recién acaban de terminar los Juegos Paralímpicos, donde Chile obtuvo varias medallas, entre ellas, en este caso, el deportista Alberto Abarza, de 36 años, que él decía que, bueno, él es nadador, y por lo tanto, él quería que el himno nacional se escuchara en los Juegos Paralímpicos en Tokio. Y él decía una frase cuando obtuvo la medalla de oro, le dolió la vida, pero exactamente eso también responde a lo que él ha querido lograr en su vida, a las metas que se ha propuesto. ¿Y por qué no? ¿Ya? Entonces, desde ahí también relevar esta decisión, este proyecto de vida, y darle la importancia y respetar lo que quieren lograr en su vida. Entonces, esto también se relaciona con las capacidades, ¿sí? ¿Qué capacidades tengo, por lo tanto, para establecer metas en mi proyecto de vida, ya sea metas personales, o metas laborales, o metas deportivas, por ejemplo, y desde ahí, con diferentes apoyos, poder lograr estas metas. Así también existe el ejemplo de Pablo Pineda. Él es español, de 47 años, y él tiene una frase que aparece acá, dice: soy Pablo Pineda, tengo síndrome de Down, pero no es mi nombre, ni mi sello, y no me define. Principalmente lo que él quiere decir con esto, que para él, a él lo define lo que él es como persona, lo que él ha logrado en su vida. Él no es el síndrome, no es esta característica cromosomática, sino que él es mucho más allá que eso. Entonces, por lo tanto, él, digamos, como dice acá, él obtiene el título de maestro, de profesor, de maestría en educación diferencial en España. Además, es actor, escritor, y a lo que se dedica ahora principalmente es a hacer también charlas motivacionales alrededor del mundo sobre su historia de vida. Porque él también en un momento se propone, de cierta manera, que no lo, digamos, estigmaticen por este síndrome, sino que más que nada relevar lo que él es como persona. Y por eso es importante responder esta pregunta: ¿qué quiero lograr en mi vida? Y aquí la pregunta también a ustedes: ¿qué quieren ustedes lograr en su vida? Y desde ahí también es importante que las personas que están a su alrededor, sus familias, profesores o amigos, o personas más cercanas, también creamos en las metas y en este proyecto de vida que ustedes quieren lograr. Ahora, también es importante preguntarnos qué nos impide a veces hacer o cumplir nuestros proyectos de vida. A veces ese impedimento no viene o no está principalmente por las capacidades de cada persona, sino que está a veces en el entorno. ¿Qué quiere decir con esto?
que el entorno, de cierta manera, va colocando obstáculos o barreras para las personas en situación de discapacidad que les impide, ya sea realizar sus proyectos de vida o acceder o participar en ciertas actividades que se han planteado en los diferentes ámbitos de la vida, ¿ya? Una definición muy importante de lo que tiene que ver con las barreras, que son los obstáculos que dificultan o limitan el aprendizaje, la participación y la convivencia, principalmente en condiciones de equidad, ¿ya? Pero aquí también hay algo muy importante, bueno, hay diferentes tipos de barreras, pero una de las más importantes tiene que ver con las barreras actitudinales. Y estas barreras tienen que ver con esta actitud limitante que podemos tener las personas, y esto va a, de cierta manera, a limitar los proyectos de vida, si lo vinculamos con la presentación anterior, los proyectos de vida o las actividades que quieran realizar las personas con discapacidad. Que tal vez, no sé, por tener una discapacidad física, no pueda correr, o no pueda nadar, o no pueda participar en un deporte. Acabamos de ver diferentes ejemplos. El deportista chileno que acaba de ganar medalla olímpica teniendo una discapacidad física, o también el atleta paralímpico de Estados Unidos, que también número 1 en su disciplina. Claro, él de cierta manera también tiene una discapacidad física, pero eso no lo limita a poder realizar el deporte y también obtener medallas. Sin embargo, las limitaciones no vienen tan solo de la persona, sino que del entorno cercano, de la comunidad, de la familia, de una sociedad que va colocando limitaciones y no cree en las personas en situación de discapacidad. Suena también un poco raro este juego de palabras, pero que en realidad estas barreras actitudinales, como bien dice ahí, son comportamientos negativos hacia las personas con discapacidad y que de cierta manera las limitan en las actividades o metas que se quieren proponer. Por lo tanto, la discapacidad está en el entorno, está en las creencias, está en las actitudes limitantes de las personas. Y consideramos que como sociedad, por lo tanto, tenemos que cambiar la manera en que vemos a las personas con discapacidad. No tenemos que relevar la limitación, al contrario, tenemos que relevar las capacidades, la capacidad de decidir, de tomar decisiones, cómo quieren vivir su vida. Y desde ahí, este entorno, familia, escuela, universidad, amigos, tenemos que apoyar en las decisiones que ustedes quieran tomar para su vida. Principalmente con estos apoyos adecuados, la persona en situación de discapacidad puede desarrollar su proyecto de vida al igual que cualquier otra persona, en igualdad de condiciones y de dignidad. Eso no lo podemos olvidar nunca. ¿Con qué barreras nos vamos encontrando? Bueno, principalmente mencionamos las barreras actitudinales, aquellas que limitan este pensamiento negativo, limitante, que en cuanto a que las personas en situación de discapacidad no pueden lograr realizar tal o cual actividad. Pero también nos encontramos con otras barreras, por ejemplo, las barreras urbanísticas en calles y espacios públicos, que también limitan, por ejemplo, el libre desplazamiento en este caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad física. También podemos encontrar las barreras arquitectónicas, ¿ya? Que un edificio, una escuela, una universidad, por ejemplo, no tenga rampas, sino que tenga solamente escaleras y peldaños, o no tenga ascensor, por ejemplo. Esto también es una barrera de accesibilidad. Podemos encontrar también barreras a la movilidad, en lo que tiene que ver en las diferentes formas de transporte por la ciudad, que el transporte no sea accesible a las personas en situación de discapacidad, y también las barreras de comunicación y comprensión que están presentes en los espacios físicos y en los servicios, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos una persona ciega que anda con su perro Lazarillo. Sería también importante que esta persona pueda acceder a diferentes espacios públicos y privados.
Entonces, si hay una barrera en este caso, la limitación sería que no dejaran entrar a la persona con su guía, con su perro guía, por ejemplo. Lo importante es que como sociedad tenemos que comenzar a no considerar o no poner estas barreras, porque aquí lo importante es la accesibilidad, la participación y el progreso de las personas en situación de discapacidad en los diferentes entornos, en las diferentes actividades. Y no olvidemos que las barreras no las ponen las propias personas con discapacidad, las ponemos nosotros, como sociedad. ¿Cómo, por lo tanto, si vamos eliminando estas barreras arquitectónicas, de comunicación, por ejemplo, las barreras actitudinales, cómo podríamos, por lo tanto, que la persona en situación de discapacidad pueda mejorar su calidad de vida? Porque eso también de cierta manera es parte de este proyecto de vida que toda persona quiere lograr, mejorar su calidad de vida, tener una mejor calidad de vida. Bueno, la calidad de vida, por lo tanto, hay varias definiciones, principalmente la de Verdugo, Chalo, ya que proponen la definición de calidad de vida con las 8 dimensiones sobre este mismo tema. Pero también es importante que esta calidad de vida ya satisfaga principalmente las necesidades de cada persona y por lo tanto tenga oportunidades de enriquecer su vida en las principales áreas de actividad vital. Por lo tanto, mejorar la calidad de vida es posible en la medida que se consideran las preferencias individuales. ¿Ya? Aquí nuevamente relevamos la opinión, la decisión de la persona en situación de discapacidad, con independencia, con autonomía y participación. ¿Por qué? Porque aquí esta charla se trata sobre las capacidades de las personas en situación de discapacidad. Donde otros ven discapacidad, lo que tenemos que ver es la capacidad. Y esta capacidad, de cierta manera, lo que tiene que ver con la decisión, la autonomía, indudablemente va a mejorar la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad. Y por lo tanto, es importante escuchar a las personas que se empoderen de lo que quieren para su vida. Y desde ahí, con los apoyos necesarios, a través de un plan de apoyo, por ejemplo, las personas pueden lograr sus metas en relación a este proyecto de vida y principalmente ser protagonistas de una vida digna en comunidad. Para poder lograr mejorar esta calidad de vida, también es importante, como mencionábamos recién, estos apoyos activos, ¿ya? Y estos apoyos activos tienen relación principalmente con los apoyos que el círculo cercano a la persona en situación de discapacidad pueda entregarle para mejorar esta calidad de vida. Pero estos apoyos no son al azar, no son azarosos. Estos apoyos implican una participación activa de la persona en situación de discapacidad, porque es la persona que de cierta manera tiene una imagen o una idea de cómo quiere, digamos, proyectar su vida en un futuro, y por lo tanto la participación de ella o de ellos es importante, o de ustedes es importante en este caso, ¿ya? Así también las relaciones que existen entre las diferentes personas que van a entregar estos apoyos. Pero también estos apoyos se planifican. ¿Para qué? Para que principalmente la persona tenga una organización o sepa de manera organizada cuáles son los apoyos que se le van a entregar para las diferentes actividades en las cuales ella va a realizar y va a ser protagonista principalmente. Entonces, los apoyos de cierta manera son estrategias o también personas que permiten y que apoyan a la persona, en este caso a la persona en situación de discapacidad, a mejorar su calidad de vida en las diferentes acciones, pero no olvidemos que la persona en situación de discapacidad cobra un protagonismo
en esta participación. Es como lo que aparecía en la diapositiva al inicio de esta charla. El trabajo se hace con las personas, no sin las personas, ¿ya? Entonces, desde aquí la participación de las personas en situación de discapacidad es fundamental, porque de esta manera se releva también la capacidad de decidir, la autonomía y sobre todo esta participación activa. Por lo tanto, esta frase de cierta manera viene a concluir un poco esta charla, en la cual señala nuevamente, observamos nuevamente que está este afiche de discapacidad, donde la palabra dis está tachada, porque lo importante es la capacidad, y esta capacidad de poder decidir, de poder tomar decisiones, ¿ya? ¿Por qué? Porque ante todo, al igual que cualquier otra persona, tienen derecho a participar y tener una mejor calidad de vida. En este sentido, por lo tanto, aquí aparecen dos términos que son importantes, que tienen que ver con la resiliencia y la empatía. En este caso, la capacidad de ser resiliente permite, por lo tanto, a las personas que han perdido, por ejemplo, la vista, la movilidad, o algún miembro, ¿ya?, que tienen algún otro tipo de discapacidad, no solo de vivir sus vidas con la dificultad física y práctica que esto implica, sino que también, por ejemplo, superar el trauma psicológico que se da, por un lado, por ejemplo, como producto de la toma de conciencia de que se tiene una discapacidad, y por otro, del estigma social que lamentablemente en muchos casos aún persiste. En este caso, por ejemplo, según diversos estudios dentro del campo de la psicología positiva, la capacidad de resiliencia varía de persona a persona, aunque se ha observado que es una cualidad que se puede cultivar y que guarda relación con la forma en que se asumen las dificultades, más que con la envergadura de la misma. De hecho, es tan significativa la resiliencia que demuestran algunas personas sus capacidades de resistir y de rehacerse frente a hechos traumáticos o circunstancias difíciles que han tenido que afrontar en sus vidas, que incluso, por lo tanto, pueden salir fortalecidas, en este caso, y aprender y beneficiarse de estas experiencias. El desarrollo de dicha capacidad está estrechamente ligado con la generación de emociones positivas, como la gratitud o el amor, que aumenta la vivencia de experiencias subjetivas gratas. Y por lo tanto, en este caso, refuerzan el afrontamiento activo y disminuyen el riesgo de depresiones. Esto a su vez, por lo tanto, se relaciona directamente con la perspectiva que puede tomar la persona respecto a la situación, de modo tal que aquellas que mantienen una mentalidad optimista, a pesar de las circunstancias que han tenido que vivir en sus vidas, tienen un propósito significativo para superar esta adversidad. Lo que vemos acá también es una imagen de un charlista que, a pesar de haber nacido sin piernas y sin brazos, él también hace charlas a nivel mundial, ¿ya? A partir de la experiencia que a él le ha tocado vivir. Y él también, de cierta manera, lo que hace es transmitir su experiencia de vida a diferentes personas y cómo él ha sido capaz de afrontar esta situación, ¿ya? Y desde ahí cómo poder ser resiliente en su propia vida, a pesar de haber nacido sin brazos y sin piernas, por ejemplo. ¿Ya? Y la segunda, y por otro lado, la empatía, en este caso,
también tiene que ver con la cualidad de colocarnos en el lugar del otro, ¿ya? Y esto tiene que ver con una competencia emocional que en este caso deberíamos desarrollar todas las personas, ¿ya? Porque de cierta manera queremos construir una sociedad más justa, más solidaria y mucho más inclusiva. En la medida en que nos podemos colocar en la situación del otro, ¿ya? También desde esta competencia emocional, vamos a poder también, de cierta manera, como decíamos, ser una sociedad más inclusiva, de ser una sociedad más accesible, de comenzar a eliminar las barreras de cualquier tipo, actitudinal, arquitectónicas, de comunicación, por ejemplo. ¿Por qué? Porque estamos visualizando una sociedad justa y también inclusiva para todos, no solo para algunos, sino que para todos. Si, por ejemplo, vamos a pensar en instalar una rampa en un edificio, no tan solo va a ser para las personas con discapacidad física, también a lo mejor va a ser, por ejemplo, para personas con movilidad reducida, para adultos mayores, por ejemplo, o para alguna mamá o algún papá que anda con su bebé en un coche. Y de esta manera también lo que estamos haciendo es hacer más accesibles los espacios de esta sociedad. De cierta manera también estas habilidades que se desarrollan en las personas o en situación de las personas en situación de discapacidad también implica replantearse estos proyectos de vida, porque desde ahí, de cierta manera, se van colocando metas y a través de los diferentes apoyos, estas metas se van cumpliendo y se van cumpliendo de cierta manera los proyectos de vida. A continuación vamos a ver un video sobre empatía. Bueno, muchas gracias. Y esta ha sido nuestra charla sobre donde unos ven discapacidad, otros vemos capacidades.